Bien, hermano, ayer hablábamos del mensaje del primer año, primera parte. Hoy vamos a continuar, pero es necesario leer nuevamente para entrar allí en sintonía el mensaje del primer año, el Apocalipsis 14, el verso 6 y versículo 7. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los pecadores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad al que hizo los cielos y la tierra, el mar y todas las fuentes de las aguas. Comencé a averiguar en la Biblia. Dios habla hoy de los hermanos católicos y no tiene ninguna diferencia, hermano. No tiene ninguna diferencia, porque es una verdad que no se le puede casi quitar ni siquiera una palabra. Bien, hermanos, ayer estuvimos hablando qué significaba volar por el medio del cielo. También estuvimos ahondando sobre qué significaba el evangelio eterno, que había que predicarlo o hay que predicarlo a toda nación, pueblo, lengua y tribu. Y hoy nos vamos a dar a la tarea de tocar dos temas, aunque son muy intensos, hablando y resumidamente sobre qué significa temed a Dios y darle gloria. Y además de este hecho tan trascendental y tan importante para los adventistas del séptimo día, el juicio. ¿Cuándo comenzó el juicio? Bien, sin más preámbulo, mis queridos hermanos, ¿qué significa la palabra temed a Dios? Algunos tratamos de confundir la palabra temer con miedo. Pero en este contexto la palabra temer no significa tener miedo. En este contexto la palabra temer encierra muchas cosas hermosas, muchas cosas espirituales. Yo me di a la tarea de buscarle 9 adiciones que significa temer a Dios. Primero, conocerle. ¿Conocerle a quién? Conocer a Dios, conocer al Padre, conocer al Hijo y conocer al Espíritu Santo. Segundo, reconocerle su grandeza. No hay nadie más grande que nuestro Dios, solo uno. Tercero, lo más importante y el resultado del temor es la obediencia, una obediencia incondicional. Cuarto, la adoración plena, hermano. ¿Por qué me di a la tarea de colocar adoración plena? Porque es que muchos decimos que la adoramos. Vamos a la iglesia y comenzamos a hablar, a chatear por celular, a señalarle al compañero o compañera que está al lado la foto del esposo, de la esposa, de los hijos. Hermanos, si nosotros recordáramos y aprendiéramos, para los que no saben, no sabemos, ¿qué encierra la palabra adoración plena a nuestro Dios? Quinto, difundir su carácter. ¿Cómo es el carácter de Dios? Por eso yo debo conocer. Sexto, reverenciarlo. Séptimo, respeto. Octavo, confianza. Y lo último, que tiene que ver mucho con el punto 3, obediencia, como es la lealtad. Hay que ser leales. Dios aborrece a los desleales. Bien, comenzando a desglosar, hermanos, la palabra conocerle significa desarrollar una relación normal y experimental en el más allá del conocimiento intelectual. No es buscar de pronto diccionario y buscar qué significa la palabra conocerle. Eso va mucho más allá del conocimiento que nos pueda presentar la historia, el diccionario, etcétera, etcétera. Y esto implica conocer su carácter, cómo es el carácter de Dios. Tenemos que conocer también sus caminos, cuáles son los caminos de nuestro Dios. Son muy diferentes a los caminos del mundo. Conocer su voluntad, vivir plenamente en obediencia a Él. Y este proceso, hermanos, de la relación personal, y experimental, incluye experimentar su presencia en nuestras vidas. Significa que yo siempre debo estar como cuando la fiscalía anda persiguiendo a una persona que ha incumplido algo, que tiene que estar pendiente y vigilante porque los ojos están puestos en él. Todo cristiano, hermanos y hermanas, debe conocer que siempre allí tiene unos ojos puestos, que siempre tiene que tener allí alguien
que está relacionando en unos libros su comportamiento, incluso su pensamiento. Por eso debemos ser muy cuidadosos. Por eso este proceso incluye experimentar su presencia, vivir de acuerdo a las enseñanzas bíblicas, no humanas, sino bíblicas. Establecer una conexión interna a través de la fe y la oración. Cristiano que no ora, dice el hermano Smith, porque no se lo he explicado a nadie más, dice el diablo lo devora. Y de verdad, hermano, esto es un factor muy fundamental, sobre todo en estos últimos tiempos, cuando tú y yo estamos siendo presas del enemigo. Estamos allí, hermano, sintetizados, estamos allí en la mira del enemigo para causarnos malestar, para causarnos daño. Miren que en el día de ayer yo le comentaba al hermano de Neris, el celular en las horas de la tarde, bajo un aguacero, salí del negocio de mi hija y el celular se me quedó, hermano, por estar corriendo, se me quedó. Y una llovizna total como la que está descifrando el hermano Álvaro. Y me regresé a las 7:30 de la noche a ir a buscar con esa llovizna a buscar el celular. Pero hermano, hay que estar en oración ferviente porque el cristiano se conoce por esa relación íntima con Dios a través de la fe y la oración. Refleja su naturaleza en mi vida. ¿Entiendes? ¿Qué componentes hay de conocer a Dios? Yo solamente saqué dos, mi querido hermano. Primero, conocer sus caminos. ¿Cuáles son los caminos de Dios? ¿Cuál es el camino de Dios? Yo me di a la tarea, hermano Smith, si usted es tan amable, me consigue el libro de Juan, capítulo 14, y los versos 4 al 9. Y vemos una historia allí de los discípulos, cuando andaban con Jesús, le conocían 3 años y tantos meses andando con él, y todavía no conocían a Jesús, todavía no conocían al Padre. Entonces hay que conocer los caminos o el camino de Dios. Y lo encontramos plasmado ahí en el libro de Juan, capítulo 14, 4 al 9, dicho por el mismo Salvador, nuestro Señor Salvador, nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice, hermano Smith? Dice esta versión, que es Reina Valera 60, Juan capítulo 14, a partir del versículo 4. Y sabéis a dónde vois, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues decís tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino porque el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Muchas gracias, hermano. Usted siempre tan gentil. Entonces, mis queridos hermanos, tenemos que conocer el camino para ir a Dios. Y allí lo dijo nada más y nada menos en este diálogo donde había un emisor y un receptor. El emisor era Cristo Jesús. Lo dijo: yo soy el camino. Y además del camino le agregó algo como tan importante: la verdad y lo que nosotros anhelamos, la vida para vida eterna. Por eso, hermanos y hermanas, más adelante ustedes lo van a ver en el segundo ángel, por qué Babilonia cae. Y es porque pierde el camino que conduce al cielo, que es Cristo Jesús. Cuando tú y yo dejamos a un lado a Cristo Jesús, hermanos, estamos en problema con la justicia divina. Por eso debemos estar siempre permanente, enchufados, conectados
a través de la fe y la oración, con ese camino que nos conduce al cielo, con ese camino que nos quiere llevar al cielo, que es nada más y nada menos que Cristo Jesús. El B, vivir su voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios, hermanos, para cada uno de nosotros? Y allí es donde radica el problema, mis queridos hermanos y hermanas, hoy en día en nuestras iglesias, hermanos queridos, hermanitas queridas. Muy pocos predican estos temas. Anoche yo hablaba con un hermano de Venezuela y hablábamos sobre lo que le había pasado a Oliver Coronado hace aproximadamente un año. Oliver Coronado es un evangelista experimentado en verdad presente, pero hermano, le callaron la boca. ¿Quién se la cayó? Satanás. No, la misma iglesia, porque a él lo llamó el campo y le dijo: usted está predicando muy fuerte, está atacando mucho a la iglesia, tiene que bajarle a los humos. Y le dijeron, mis queridos hermanos, de esto, y esto es de fuente fidedigna, y le dijeron de que los temas que él fuera a tener de hace un año en adelante tenían que pasar por la revisión de algunos líderes del campo. Hermano, ¿hasta dónde hemos llegado nosotros? Si la palabra de Dios, yo soy uno de los que no me gusta, hermano, predicar prédicas de otras personas o prédicas que me la den, porque yo entiendo que cuando uno va a predicar, uno es un parlante del Espíritu Santo. Dios habla a través de uno, Dios utiliza la voz de uno, no es uno el que habla, hermano y hermana. Por eso tenemos que conocer su camino en primer lugar y vivir su voluntad. ¿Cuál es la voluntad del Padre, hermano? Es el plan soberano y su deseo es que nadie se pierda de ese amor único y exclusivo que se llama ágape al prójimo. Por lo tanto, hermanos y hermanas, hay que ser muy cuidadosos en eso. ¿Cómo reconocemos, el punto 2, hermanos, la grandeza de Dios? Todos decimos, no, es que Dios es grande porque hizo el mundo. Eso va mucho más allá, hermanos y hermanas. Hay que alabarle, bendecir su nombre. Salmo 145, 1, 2 nos dice cómo debemos nosotros alabar y bendecir el nombre de nuestro Dios. No da tiempo allí de leerlo, hermanos, pero se los dejo allí para que lo apunten. Versículo 1, versículo 2 del libro de los Salmos, 145, ahí lo expresa David. Segundo, ¿cómo reconocer la grandeza de Dios? Es meditar en sus cualidades. Yo pregunto, ¿tiene Dios cualidades? Súper importantes, hermano. Meditar en sus cualidades, que es omnipresente, es omnisapiente, omnipotente. Él nunca cambia. Tal vez tú y yo cambiamos cada momento, cada día, cada minuto, pero Dios no cambia, Él es permanente. Y el punto número 3 de cómo reconocer la grandeza de Dios, lo encontramos en el Salmo 33. Es el que Dios fue el único que hizo el mundo, nadie más ha hecho el mundo. La ciencia ha avanzado tanto que hacen hermosos edificios, se inventó la televisión, las redes sociales. Hoy en día alguien que está superando al hombre, como son los robots, a través de la inteligencia humana. Pero por muy inteligente que sea una persona, por mucho que la inteligencia, según dice Daniel, se promulgue, nadie puede hacer el sol, nadie puede hacer las estrellas, nadie puede hacer una persona normal como es debido, aunque ya hay plagios, pero no como Dios la manda. Y eso lo ampliamos en el capítulo 33 del libro de Salmos, de reconocer su cualidad de santo, perfecto, justo y amoroso. Y eso lo encontramos en el versículo 14 del libro de Salmos 89. Nos dice esa cualidad importante que tiene nuestro Señor Jesucristo por ser santo, perfecto, justo y amoroso. Por eso, hermanos, hay que adorarle. Por eso nuestra mirada no se debe apartar ni a la izquierda ni a la derecha, sino allí, aquel que murió en la cruz del Calvario. Y lo más importante, hermanos, lo que nos conlleva a perdernos o a salvarnos. El punto 3, la obediencia. ¿Por qué Babilonia, dice el segundo ángel, dice que ha caído Babilonia, si Babilonia continúa de las suyas y todavía le falta lo peor, que es levantar el decreto de muerte? ¿Y por qué el Señor dice ha caído Babilonia? Precisamente porque deja de obedecer al primer ángel.
La obediencia creo que es el punto central para la salvación, hermano. Dios desea que le obedezcamos con amor, humildad y confianza. 3 cosas fundamentales y que son propias de todo individuo: amor, humildad y confianza. Conocer su palabra a través de las Escrituras. Hermano, yo no entiendo cómo hay predicadores, cómo hay hermanos adventistas que solamente se alimentan de lo que el pastor predica, de lo que el predicador dice, y no lo buscan en las Sagradas Escrituras. Hermano, ese debe ser nuestro libro de cabecera. A mí alguna vez alguien llegó a mi residencia a hacerme una encuesta y me dijo: ¿usted tiene vicios? Yo le dije: sí. ¿Qué vicio tiene? ¿Toma alcohol? ¿Utiliza droga? Digo: no. Entonces, ¿cuál es el vicio suyo? Leer. Porque ese debe ser un vicio, hermano. Leer, para que no nos engañen en estos últimos tiempos. Y el Señor nos está previniendo, hermano. Seremos engañados, aún los mismos escogidos, dice la palabra de Dios. ¿Y cuál es el secreto para no dejarnos engañar, hermanos míos? Pues la palabra de Dios. Leer las Sagradas Escrituras. Hoy no hay que creer mucho en que fulano o fulana es un eminente y está predicando algo y hay que creerle todo. No, hermanitos, hay que compararlo con las Sagradas Escrituras. Y si están hablando de algo, yo buscar los textos bíblicos, porque muchas personas, no de nuestra denominación, de otras denominaciones religiosas, pues tienen contextos diferentes. Hermanos y hermanas, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Amas tú a Dios, hermanos? ¿Quieres tú ser salvo? ¿Quieres tú ser una persona ejemplar que refleje el carácter de Dios? Si tú no guardas los 10, son 10, los 10 mandamientos, eres un desobediente para Dios. Y los desobedientes tienen lo mismo que le va a pasar a los adúlteros, lo mismo que le va a pasar a los ladrones, lo mismo que le va a pasar a las personas que le quitan o le añaden a la iglesia. Eso le va a pasar a los desobedientes. Su nombre, si ha sido escrito alguna vez en el libro de la vida del Cordero, pues será borrado, mis queridos hermanos y hermanas. Juan 1 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Así dice en el original, y los hermanos testigos de Jehová escriben: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era un Dios. Miren que esa sola palabrita como desdibuja el sentido de esta oración. Otra cualidad de la obediencia, mis queridos hermanos, lo encontramos en Deuteronomio capítulo 5 y el verso 33, donde nos dice que nosotros debemos seguir el camino que el Señor nos ha dado. ¿Y cuál es el camino que Dios nos ha dado? Pues Jesucristo, hermano. Nosotros tenemos que ejemplarizar la vida de Jesucristo en nuestras vidas. Nosotros tenemos que reflejar a Jesús en nuestras vidas. ¿Tú lo estás haciendo, hermano? Yo lo estoy haciendo. Aún queda un tiempito muy corto para que nosotros podamos cambiar de carácter, podamos cambiar a quién estamos nosotros relacionando, a quién estamos nosotros, qué imagen estamos nosotros vendiendo. Es nuestra imagen personal. Hermano, tenemos que reflejar el carácter de Jesús en nuestras vidas. Santiago 1:22, en torno a la obediencia, dice: no solo es leer o oír la palabra de Dios, sino practicarla. Los teóricos son teóricos, hermano, pero la teoría sola, sin la práctica, no tiene ningún sentido. Hay que practicarla. Por eso Santiago nos habla de estos dos términos. No solo es oír o leer la palabra de Dios, sino practicarla. El cuarto punto que tenemos que ver es la adoración a Dios. ¿Cómo adoramos nosotros a Dios, hermano? Este es un tema muy complejo, un tema que tiene mucho que descubrir, pero yo lo estoy haciendo rápidamente porque el tiempo no nos alcanza. La adoración a Dios es rendir amor a nuestro Dios, es reverenciar y servirle exclusivamente a ese Dios vivo, hermano. Solamente a Dios. Y eso lo hemos contemplado en el primer mandamiento a través del celo de Dios: no tendrás dioses ajenos delante de mí. El primer mandamiento, por algo lo colocó de primero, hermano. Y la adoración siempre debe ser primeramente en nuestro Dios. Es obedecer sus mandamientos. Nuevamente, hermano, debemos adorar a Dios en reverencia. Hermanos y hermanas, da mucho dolor hoy en día en las iglesias
cuando se está predicando la palabra de Dios. Y vemos hermanos cuchicheando, vemos a los niños corriendo de aquí para allá. Y que muchos cometemos el error de decir, esos niños sí son malcriados, esos niños sí están mal educados. Hermano, el malcriado y el maleducado es el papá, porque los niños no se dan cuenta cómo actúan. Hay que educarlos. Instruye al niño en su carrera, aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Hay que enseñarle al niño que ir a la iglesia no es ir a la heladería, ir a la iglesia no es ir al centro comercial, hay una gran diferencia. Al centro comercial, a la heladería se va a disfrutar, se va a comer, se va a reír, pero a la iglesia vamos única y exclusivamente a reverenciar al que se lo merece, nuestro querido Dios. Juan 4:24 dice que nosotros debemos adorar a Dios en espíritu y en verdad. Eso lo dice Juan capítulo 4 y versículo 24. Y aquí es donde viene el debacle de muchos cristianos, que nosotros adoramos a Dios en el espíritu, a veces para que nos vean, pero en tu interior, en la verdad, te estás adorando a Dios. El quinto punto, hermano, es defender su carácter. ¿Cuál es el carácter de Dios? Si nosotros tenemos que reflejar el carácter de Dios, tenemos que saber cuál es su carácter. Y en defender su carácter es que hay que darlo a conocer y manifestar su naturaleza, sus atributos con amor, justicia y santidad a través del testimonio y la predicación de la verdad presente. Esta verdad presente tenemos que ampliarla mucho más, tenemos que difundirla un poco más en esta etapa final, mis queridos hermanos. El último punto, que es reverenciarlo. ¿Cómo reverenciamos nosotros a Dios? La Biblia instruye a reverenciar a Dios mostrando respeto, temor santo y obediencia a su mandamiento. Conducción del niño, capítulo 80, encontramos esto, hermano. Resalta que debemos reverenciar al Creador. Y el poco tiempo que me queda sobre el juicio, mis queridos hermanos, hay muchas personas que cuando hablamos de juicio, y por eso no se predica esta prédica en muchas iglesias, porque hablar de juicio a muchos les causa temor. Hablar de juicio, muchos creen que es candela, muchos creen que es el infierno, pero en el contexto bíblico la palabra juicio, aquel que es un verdadero discípulo de Dios, debe ser de mucha alegría. ¿Y saben por qué? Porque en el juicio los siervos del Señor, los adventistas plenos del séptimo día, vamos a tener un abogado, y ese abogado se llama Cristo Jesús. Lástima de aquellos que vayan al juicio y no lleven abogado. De seguro, mis queridos hermanos, llevarán participación de la segunda etapa de un juicio. El juicio tiene dos etapas. Primero se puede absolver y el segundo te puede condenar. Los que seguimos a Jesús, los que queremos ser salvos, tenemos ese abogado allí, listo para que esté con nosotros en el juicio, y estamos seguros que nosotros vamos a ser absueltos en el nombre del Señor. Por eso no debemos dejar pasar por alto a nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas, hermano. Muchas personas hablan de 3 juicios. Hay un solo juicio que tiene 3 etapas. Es muy diferente, hermano. 3 etapas, que primero es el juicio investigador, que comenzó su proclamación allá en el año cuando el Señor asciende del lugar santo al lugar santísimo, 1844, y comienza este juicio, comienza con los muertos. ¿Saben ustedes quién fue la primera persona enjuiciada? El primer muerto, hermano. ¿Quién fue el primer muerto? Adán. Allí comenzó el juicio investigador. La segunda etapa del juicio, hermanos, es el juicio que todos estos juicios se van a realizar en el cielo. Ahí tiene esa particularidad. Tanto la primera etapa, la segunda etapa y la tercera etapa. El juicio segundo, que es el juicio ejecutivo, que será de absolución, va a ser para aquellos que antes que Cristo venga, sus nombres van a aparecer ahí registrados en el libro de la vida del Cordero, porque ya fuimos absueltos, porque el abogado en el juicio sacó la conclusión que aunque merecíamos la muerte, no merecíamos el perdón, la sangre de él nos limpió de todo pecado, mis queridos hermanos. Por eso, antes de realizarse los juicios, dice que el anciano de días, lo dice Daniel en el capítulo 7, que los libros fueron abiertos.
y allí están registrados todos los acontecimientos que nosotros hicimos. Y alguien una vez me preguntaba, pero Dios tiene que escribir las cosas para recordarlas. No, hermano, eso lo hace por amor a cada uno de nosotros, porque sabe que la tercera etapa del juicio, nosotros, tú y yo, vamos a estar allí en ese juicio, que es el juicio final que se le va a hacer a los impíos, que es posterior al milenio. Y nosotros en el libro Primera de Corintios capítulo 6, dice que vamos allí también a ayudar a juzgar a esa persona. El Señor nos va a mostrar en una panorámica general del por qué todos los impíos que quedaron allí sepultados después de la segunda venida de Cristo y que resucitan en la segunda resurrección posterior al milenio, hermanos y hermanas, ellos van a ir a la condenación eterna porque dejaron de obedecer a Dios y Dios es un Dios de orden. Hace todo esto, todo eso lo tiene escrito para que el hombre, para que la humanidad se dé cuenta que Él es un Dios justo, un Dios amoroso y un Dios perfecto. Y quiero terminar preguntando, nada más, hermano, porque el tiempo se nos acabó. ¿Quiénes van a ir al cielo? ¿Quiénes van a ir al cielo, hermano? ¿Los fieles o los infieles? ¿Algún pecador irá a ir al cielo? Me preguntaba una vez una hija mía y yo le dije, sí, todos los que van a ir al cielo somos pecadores, pero perdonados. Y precisamente esa es la razón de ser de todos los que seguimos ese mensaje adventista, ese mensaje solemne, ese mensaje inequívoco que el Señor plasma en la iglesia adventista del séptimo día. Hermano, ojalá el Señor tenga misericordia de nosotros y podamos con Él vencer al enemigo, mis queridos hermanos. Todo lo podemos en Cristo en estos últimos tiempos, que Él nos fortalecerá. Las dificultades, las vicisitudes, las pruebas, hermano, no las podemos vencer solos, porque Satanás tiene más poder que tú y que yo, pero con Cristo somos más que vencedores.